Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Pues como saben, estamos en México en época electoral y también en los Estados Unidos de manera coincidente. Para hablar justamente de estos sondeos que se han celebrado en México y que molestan a unos y le gustan a otros dependiendo de los partidos y quién sea el favorecido por la mayoría, le agradezco mucho pues que se encuentre con nosotros a Roy Campos, quien es presidente de Mitofsky, para hablar de esta situación. Roy, muchísimas gracias por estos minutos en Entre Washington y México. Al contrario, Jesús, a tus órdenes. Es un tema delicado, lo sé, porque en época de polarización, de corajes, oír noticias que no estás de acuerdo te generan coraje. O sea, ni modo, así está la polarización. Voy a hacerte una pregunta en base a algo que ocurrió en Estados Unidos en la campaña presidencial en la cual salió electo Donald Trump. 2016. Exactamente. Cuando las encuestas de la tendencia electoral y de opinión que había en ese momento lo aseguraban perdedor, y vaya sorpresa. Y de ahí yo recuerdo muy bien que los grandes medios de comunicación en Estados Unidos y otros no tan grandes empezaron a decir: las encuestas siempre mienten. Han pasado años después de eso y mira, las encuestas otra vez en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto, Roy? A ver, mira, yo creo que en 2016, yo no fui encuestador en el 16, pero la seguí. Creo que han sido uno de los ejemplos de fallas más injustos. Hay otros ejemplos de fallas mucho más claros que ese. Ese es un poco injusto, pero lo explicamos. Creo que es más claro el del Brexit. O sea, ¿no? Porque por la implicación, incluso que sacó a Inglaterra de la Comunidad Europea, y donde las encuestas parecían que iban a contestar que sí me quedo en Europa, y resultó que no se quedan en Europa, porque no previeron una abstención grande de los jóvenes. Pero bueno, ese es otro tema, pero ¿por qué digo que el de Trump es injusto? Porque las encuestas medían el voto popular, que no le fallaron al voto popular. Es decir, Hillary adelante y Hillary salió adelante que Trump. Ese es el voto popular. Donde fallaron es específicamente en unos cuatro estados en donde ponían a los demócratas adelante por 1 o 2 puntos y terminó ganando Trump por 1 o 2 puntos. O sea, así tal cual. Los demócratas no le metieron muchas ganas a esos estados, Trump le metió muchas ganas y los ganó. Los encuestadores, como eran estados que desde el 88 no perdían los demócratas, ¿no? Entonces decía, pues lo gana demócrata, y casi lo anotaban como demócrata. Y tampoco hubo encuestas buenas en esos lugares. Entonces creo que sí, y sobre todo las apuestas, ¿no? El 538, que el 538 ponía esos estados ya de un lado, de manera que le daba probabilidad de triunfo a Hillary. Bueno, creo que fallaron por fallar en esos estados. En esos 4 estados, no por el voto popular, no por el voto en los otros 46 estados, sino por el voto en 4 estados que estando reñidos de un lado, terminaron inclinándose reñidos del otro lado, ¿no? En la siguiente elección, esos estados los perdió Trump, esos estados. Y entonces esos estados hizo que saliera derrotado, porque no volvió a ganar los estados Ohio, no volvió a Arizona, los estados que había ganado con los que había volteado la elección. Ahora déjame preguntarte esto. Por cierto, en las dos elecciones, tanto lo que ganó como lo que perdió el voto popular. Sí. Hoy las encuestas lo ponen arriba en el voto popular. Ahora, déjame preguntarte esto antes de empezar detalles sobre las encuestas en México. Recientemente salieron estudios aquí en Estados Unidos de los motivos del por qué son tan imprecisas
las encuestas o los sondeos en estos tiempos y hablan del tema de que la gente, en primer lugar, no le gusta participar en las encuestas, o que la que participa en muchas ocasiones no es ni siquiera la que va a votar o que cambia de opinión al llegarse el momento de ejercer su voto. Y la otra, que es muy difícil conseguir a la gente porque ya no hay teléfonos análogos. De acuerdo. Y que la gente miente cuando habla con los encuestadores o se burlan de ellos dando opiniones que no son exactamente las precisas. ¿Qué hay de todo esto, Roy? Mira, la última parte no la creo tanto. Mira, te voy a decir porque la gente cuando habla de a quién prefiere electoralmente es como irle a un equipo de fútbol. O sea, tú podrás ocultar a cuál le vas para no quedar mal, pero no decir que le vas al contrario. O sea, poniendo el ejemplo, no sé, de Yankees y Boston. Difícilmente alguien que le va a Yankees dirá, no, yo le voy a Boston. A Boston, sí. No, o sea, mejor dirá, pues no te importa a quién le voy y se lo oculta, pero no miente y se va para el otro lado. Entonces, no son mentiras sino ocultamientos. Eso sí puede ocurrir. Dos, el que no quiera contestar, también la compro, sobre todo cuando son llamadas telefónicas. A ver, aunque sean en celular, o sea, porque efectivamente las llamadas a las viviendas ya no existen, los teléfonos en las casas ya no existen, existen las llamadas al celular. Pero aún así, a ver, tú estás ocupado en el cine, viendo una serie, estás cocinando o haciendo lo que quieras y te hablan al celular para que queremos hacerle una encuesta. Como que dices tú, ¿por qué le voy a dedicar 5 minutos a contestar cuando estoy trabajando o cuando estoy manejando o cuando estoy haciendo lo que quiera hacer? Entonces, esa dificultad de responder sí la compro en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y sobre todo porque son encuestas largas, o sea, dedicarle tanto tiempo. Bueno, entonces eso ha dado pie a que en Estados Unidos, en México, y en México yo particularmente lo hago, las encuestas en línea. Las encuestas en línea tienen una particularidad. No contestas cuando quiere el encuestador, sino contestas cuando tú quieres contestar. No contestas si no te interesa la política, sino contesto solo si me interesa la política y quiero dar una opinión. No contesto si no pienso ir a votar. O sea, ¿para qué ir a estar contestando una encuesta si ni voy a ir a votar? Sino ya hay un filtro para que respondan solo aquellos que sí quieren ir a votar. Entonces ya hay un filtro de probables votantes. Tiene otros problemas que tienes que saberla hacer bien, no poner una pregunta en Facebook y a ver quién contesta, sino tiene que haber un marco, un procesamiento, una postestratificación, etcétera. O sea, hay que hacerla por estadísticos. Pero efectivamente, y en Estados Unidos no tiene el problema de las viviendas. Para México tendríamos que agregar el acceso a lugares donde no se puede acceder. O sea, es en Estados Unidos poderle que no exista, ¿no? O al grado que en México. Aquí en México hay zonas en donde no puedes acceder ni el reportero, ni el vendedor de refrescos, ni el encuestador. Entonces, pues no se quitan, ¿no? O sea, no se puede ir ahí. Pero efectivamente, hay problemas con las respuestas, sobre todo con personas como Trump, como López Obrador, como Bolsonaro, como Milei, como Johnson, que se dirigen de una manera no política, que no dependen de los partidos. O sea, no están ligados a ser demócrata o republicano, sino a ser Trump. O sea, olvidémonos ya del ID, del Party ID, que era o soy demócrata o soy republicano, y entonces voy a contestar para demócrata, voy a contestar republicano. No, aquí es Trump, que está fuera de todo contexto y todo razonamiento político. Y en México es López Obrador. Y en México fue López Obrador o el Bronco en su momento. O sea, ¿no? Donde se salían de su discurso. No ha vuelto a aparecer otro personaje. El Bronco fue en el 15. López Obrador viene desde el 16, desde el 6 de 2006, o desde 2000, pues si quieres ponerle ya cuando jefe de gobierno, y es muy difícil medir este tipo de personajes, porque se generan bolas de nieve que van creciendo y no las puedes medir qué tanto penetran en la mente de la gente. Hoy en México no tenemos este tipo de gente. O sea, no Pero, tenemos... Roy, ahora tenemos a dos candidatas y un candidato que, bueno, nada más está llenando espacio, digo yo, porque
si hacemos un promedio de las encuestas que han salido, me parece, y aquí yo me da igual quien gane, para serte honesto, como reportero, pero creo que teniendo un poquito de conocimiento en los años que llevo siguiendo la política mexicana, no hay duda quién va a ganar la presidencia. Incluso yo lo he dicho en columnas que ya es la presidenta electa. Pero dime una cosa. Oye, es políticamente incorrecto decirlo. Yo sé que es, pero yo no tengo razón por qué ser políticamente correcto. Soy empleador y se acabó. Sí. Pero va el punto este. El promedio de las encuestas que se han hecho hasta el momento con miras al 2 de junio, pues no se equivocan en señalar una tendencia favorable para Claudia Sheinbaum. Ahora surgió una en el periódico Reforma que llamó la atención porque el presidente se ha dedicado a etiquetar a Reforma como hace con los medios que no le gustan y ha generado mucha comezón entre Xóchitl Gálvez, que pensaban que por lo que decía López Obrador, Reforma iba a tener una tendencia para favorecerla o para ponerle una X a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves esta situación y cómo lo mides tú así? A ver, mira, efectivamente, la encuesta de Reforma no dice nada nuevo. O sea, nada nuevo, ¿no? No es ni la que más ventaja le da, ni la que menos ventaja le da, y le da justo en el promedio de lo que le dan todas, ¿no? Yo traigo 26, antes traía 28, Oráculos, que es un agregador, trae 27, 28, Sede, otro agregador, también trae 27, 28. Entonces, salir Reforma y decir 24, en sí no hay nueva información. El golpe es que lo haya sacado Reforma. ¿Por qué? Primero, porque no puede, como tenía el discurso Xóchitl Gálvez de decir, son encuestas pagadas, es que son encuestas compradas por Claudia Sheinbaum, es que son, o sea, descalificaba a los emisores, no el mensaje, el mensajero descalificaba, ¿no? A mí me tocó de alguna manera, en alguna vez que justo ese día lo entrevistaron, el día que yo saqué, y dijo, es que está contratado por Claudia. Pues salí a decir, no es cierto, pero tampoco me voy a pelear, porque no es no estoy en campaña, ¿no? Pero hoy puede ser políticamente incorrecto igual que yo al decirlo aquí. Sí, bueno, pero bueno, ella lo dijo porque le tocaba como estrategia descalificar a todas, y dice, todas están compradas, ¿no? Todas, decía. Y entonces en esa entrevista dijo, espérense a la encuesta del Financiero y del Reforma. O sea, ella misma preavaló, o sea, les dio carta de buena conducta a lo que salieran en el Financiero y en el Reforma. El Financiero sale y saca 17 y luego Reforma sale 24. Y entonces ella ya no puede decir es que las compró Claudia Sheinbaum o es que están vendidas, porque ella misma había dicho esperemos a ver esas, ¿no? Sí. Y entonces sale el Reforma y es un golpe muy fuerte, o sea, muy fuerte. Y no es que esté bien o mal, o sea, no sé cuántos, si ahorita me dices cuántos puntos va adelante Claudia, pues te puedo decir va desde 16 hasta 25, 30, no sé, los que quieras, pero son muchos, o sea, sí. Los que quieras, ¿no? Como dices tú, son muchos. Nada más te pongo el ejemplo otra vez para regresar a Estados Unidos. ¿Qué opinarías que te dijera hoy que Trump va adelante 15 puntos? O sea, termina diciendo, pues ya ganó. Pues sí, claro. Y eso que la elección es hasta noviembre. Sí. ¿Qué es en junio? Entonces, suponiendo, vamos a poner que la verdadera ventaja esté por el orden de lo que yo traigo o Reforma trae 25 puntos, ¿no? 26 yo, 24 Reforma. Suponiendo que ahí va, necesitaría Xóchitl Gálvez acortar distancia 1 punto cada 3 días. Uh-huh. Está difícil, ¿no? Sí. Sobre todo con una Semana Santa en medio. Se ve imposible, más bien. Bueno, no lo hemos visto en algunos otros lugares, no lo hemos visto. No lo hemos visto. López Obrador llegó a ir en febrero de 2012 30 puntos abajo de Peña Nieto y se acercó 23 puntos y quedó a 7, pues siguió perdiendo por errores de Peña Nieto, por un lado, y por la elección fue hasta julio. O sea, no era en junio, fue en julio, un mes más. Hoy tenemos no febrero, sino marzo, y no julio sobre junio. Quítale 2 meses a ese periodo. Sí. Y la campaña de Claudia, hasta ahorita no le hemos visto cometer errores. Uh-huh. Ahora, Roy, hay una cosa muy importante. Más allá de lo que digan los afectados por las encuestas o los sondeos, la gente, los mexicanos, ya no confiamos en nadie, ¿eh?
No, Y entonces, mucho menos las encuestas lo han dicho, y valga la redundancia, y menos en los políticos. Pero cuando escuchamos a un aspirante a cualquier puesto decir, estas encuestas son compradas, están maquilladas, porque no me favoreció. Cuchareadas, les dicen. Sí, cuchareadas. Sí. ¿Qué crees entonces que la gente pueda hacer para cambiar su percepción? Aunque me parece que con la explicación que nos estás dando queda muy claro quién va a ganar el 2 de junio. Pero en general, ¿por qué está la gente tan insatisfecha? ¿Será porque seguimos arrastrando las manipulaciones y la corrupción de sexenios pasados? No, yo creo que no. Mira, está bien, sí, la corrupción, las instituciones nos las han degradado, se creía en el INE y ahora no se cree en el INE porque el presidente la ataca en la Suprema Corte. Es decir, las instituciones han sido expuestas y además a veces con razón, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque sí hay corrupciones. No, yo creo que es la polarización ha hecho que solo creas lo que está de tu lado. O sea, si tú sacas una encuesta donde dices que Xóchitl está a 7 puntos, los simpatizantes de Xóchitl le creen totalmente a esa encuesta. No importa que haya sido con robots, en internet, no importa. O si fue afuera de la casa de Xóchitl Gálvez, no importa. ¿Te crees a esa encuesta por qué? Porque es lo que quieres creer. Y si ves una que dice, no, es que subió Claudia, estás vendido. Sí. Véanlos al revés, los simpatizantes. Yo lo vivo mucho en redes, en TikTok sobre todo. Lo que publique, me van a decir vendido los dos lados, ¿eh? Es decir, Sí. López Obrador, 54.2, eres un vendido, el presidente está en 80%, ¿qué no ves acá? Ya te contagiaron. Pero si digo 54.2, eres un vendido, todos los días nos dices esto para que querramos, que ya ganó Claudia. Bueno, ya no puedo decir nada. Es decir, está tan polarizado el país que bueno, el chiste que el meme que circula, ¿no? Que que un cuate, ibas en la calle aquí en México, el cuate estornuda, ¿no? Y alguien le dice salud, ¿no? Y todos alrededor empiezan diciendo seguridad, empleo. Sí. Sí, no. Ahora, Roy, y déjame hacerte esta, que yo creo que va a ser la última pregunta, pero es de 20 espacios, de 20 minutos, 7 entre Washington y México. Hay algo que yo pocas veces he visto. Nos quedan 4 minutos, Roy. Una encuesta sobre la principal preocupación de los mexicanos, que a mí me sigue pareciendo, es la inseguridad y la violencia. Pero por mucho. ¿Cuáles son las cifras en este momento? O sea, a nadie le preocupa que esté mejor la cuestión económica mientras no puedas estar seguro en tu colonia, en tu barrio, en tu estado. A ver, ¿te acuerdas de aquella famosa frase de Dick Morris de 96? ¿Is the economy stupid? Bueno, sí. Hoy sería is not the economy stupid. O sea, hoy no es la economía, ¿no? Hoy es, cuando pregunto cuál es la principal problema de que se debe resolver, 58% dice seguridad, y el siguiente es la economía como el 23, 2-1, más de 2-1, seguridad, en todos los sectores, en todas las edades, todas las clases sociales y en todas las regiones del país, es la seguridad. Aquí el problema es, y no nomás esto, ¿cómo crees que está la inseguridad? 2 de cada 3 dicen que está peor. Y la economía, esa es la que dicen que está mejor, pero la salud peor, la corrupción mucha. Y tú dices, ¿por qué? Si crees que está mal todo, el presidente López Obrador está tan bien aprobado y su partido está tan bien en las preferencias. Es como un absurdo, ¿no? No puede ser. Un sinsentido. Un sinsentido. Sin embargo, aquí el problema es que López Obrador construyó una narrativa en donde todo lo que está mal es culpa de lo que le dejaron, no de que lo haya causado. O sea, entonces no regreses a los que causaron esto. Entonces, y no nomás esto, el cambio, ¿quién representa el cambio? Resulta que el absurdo es que en las encuestas cuando pregunto, ¿cuál candidata representa el cambio? Ponen a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque también la narrativa es la transformación, que es Claudia Sheinbaum, entre los conservadores, que es Xóchitl Gálvez. Conservador es continuidad y transformación es cambio. Cambio. Se construyó una narrativa muy favorable para Morena. Roy, pues no sabes cuánto te agradezco esta conversación entre Washington y México, porque además nos has ilustrado bastante
sobre la metódica que hay en las encuestas, y no toda la gente lo sabe, Roy, eso yo conozco a mexicanos de mi familia que les digo encuestas y la primera reacción es no. Oye, no no, les porque creo. a mí no me han encuestado, dicen. Sí, Así dicen, a mí no me han encuestado. ¿no? sí. No, Entonces, pues por eso estamos muy contentos de haberte tenido aquí en Entre Washington y México, y esperamos que más adelante, conforme vaya avanzando el proceso y los corajes o gustos de los candidatos, pues lo vamos a platicar contigo, porque de verdad, además de divertido, es bastante ilustrativo lo que nos dices, Roy. Solo una despedida. Yo no sé quién va a ganar. Las probabilidades de triunfo están de un lado, pero no sé quién va a ganar. Y dos, hay que votar. Todos hay que votar. Roy Campos, presidente de Mitofsky, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, Jesús, saludos. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer. Y vaya que sí lo es, porque con los candidatos que tenemos y candidatas a la presidencia y a otros puestos de elección popular, dan ganas de que Fernanda Álvarez, así como está cada semana con nosotros en Entre Washington y México, estuviera con ellos siquiera 10 minutos para recordarles que leer es importantísimo, ¿no, mi querida Fer? Ay, pues qué te digo, querido. Mira, ahora que me recuerdas eso, ya tengo el libro para comentarte con un chistecito que les va a gustar. Ver, viene. Pues mira, él es un ilustrador súper reconocido, se llama Tom Gold, y sus viñetas siempre tienen un humor muy, muy fino, ¿no? Y habla hace libros sobre cocina, libros sobre historia, y este en particular mezcla la literatura o la escritura también, libros y ahí se me fue, y la cultura pop. Entonces yo se los recomiendo mucho, los publica Salamandra. Lo pueden encontrar en redes también, por si quieren primero, antes de aventurarse en la compra de un libro, pues echarle vistazo en sus redes. Pero tiene este librito que se llama La cocina con Kafka, que es justo las tiras cómicas que hacen una compilación sobre literatura y cultura pop. Y tiene esta viñeta: cambios de última hora en el discurso de un político. Entonces está una mujer que le pregunta: ¿cómo lleva el discurso, presidente? Y se ve el señor escribiendo en su escritorio con lápiz: casi estoy. Me falta decidir si acabo con la estadística engañosa, la simplificación burda, la palabrería simplista o la mentira descarada. Así que fue ad hoc mi recomendación del día de hoy, mi viñeta elegida para compartirlas y que se aventuren para, pues eso, ver el futuro con mayor alegría a través de las tiras cómicas de Tom Gold. Muy bien, muy bien. Y ahora, fuera de estos chistes que a muchas personas no les caen tan bien, ¿qué nos tienes para leer? Pero piensen, Tom Gold es inglés, o sea, ¿no? Es humor universal. Se aplica para todo el mundo. Así que no está restringido a ningún país en especial. Y la otra es una novela muy fácil de leer, la verdad que también tiene partes divertidas. Uno detesta al personaje principal, a ver, les cuento por qué, y es de Quique Ferrari, que es un autor argentino. Esta novela ya la publicó hace tiempo, se titula Que de lejos parecen moscas. Quique Ferrari en sí es un personaje muy interesante, él como que causó mucha intriga, ¿no? Porque él era barrendero en el subterráneo o en el metro de Buenos Aires, pero además escribía, ¿no? Entonces ya él como personaje es muy interesante descubrir con todas las lecturas que tiene detrás. Y en este libro es la historia de Luis Michi, que es un ser, o el señor Michi, que es un ser absolutamente despreciable porque tiene dinero, poder, es dueño de empresas. Por supuesto se dedica a maltratar a todo el que se le cruce en el camino. Si alguien estorba, pues lo manda a desaparecer. ¿De casualidad no tiene una empresa que se llama Azteca? No, porque es un personaje argentino. Toda similitud con la realidad es mera coincidencia. Muy bien. Entonces, bueno, ¿no? Además de maltratar a todo mundo, por supuesto es infiel con su esposa, que su esposa también viene de una familia de renombre y adinerada. ¿Estás segura que es argentino? Sí. Y entonces, bueno, eso, ¿no? La engaña con toda mujer y toda prostituta que se cruce en su camino. Por supuesto que desprecia a las mujeres. Tengo que ver la nacionalidad.
Te la voy a mandar, mi querido Jesús. Y un día, porque ahí se pone bueno, casi al inicio de la novela, no es que yo esté spoileando nada, está en su BMW, maravilloso, ultra protegido, ¿no? En contra de todo lo que se quiera acercar a él, llámese balazos o que quieran robar algo, y al abrir el maletero se encuentra con un cadáver que él no tiene ni idea de quién se trata. Entonces la novela, que termina siendo esta especie de thriller donde Michi se convierte en el propio investigador porque no puede acudir a la policía, porque pues además él no es que sea una persona muy derecha en todos los sentidos, tiene que descubrir qué hace ese cadáver ahí, cómo llegó ahí, quién está tratando de inmiscuirlo en algo que él no cometió y de qué manera deshacerse del cadáver que está en ese maletero. Entonces es una historia que se va construyendo con esta, pues además cada vez más grande locura, ¿no? Que Mitch empieza a atravesar porque no entiende nada, no sabe qué está pasando, va y viene, trata de descubrir a ciertos sospechosos y la trama te va envolviendo en una manera de lectura muy divertida en ese sentido, ¿no? Muy rápida. Me choca utilizar la palabra trepidante porque pues bueno, es como ya demasiado usada, pero es una novela que vale mucho la pena y que la pueden pasar muy bien al margen de cualquier espejo con la realidad que podamos percibir en ella. Y de la nacionalidad que podríamos confundir. Te la voy a mandar. Mi querida Fer, pues como siempre, muchísimas gracias por el chiste y por estas comparaciones que nada tienen que ver con la realidad, es fantasía, ficción, lo decimos muy claro, ¿no? Completamente. Y Tom Gold, pues acuérdense que es el humor universal que también siempre se agradece, aunque quizá también haya ciertos espejos en los que uno se vea reflejado. Bueno, lo dice Fernanda, no yo. Y Fer, un abrazo. Igualmente, Jesús, muchas gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Pues como ya anda circulando en un Ferrari último modelo, a tiempo, con Pucha Play, siempre llega Gonzalo Lira Galvana entre Washington y México. ¿Qué nos tienes, qué vienes viendo en la pantalla de tu Ferrari, mi querido Gonzalo? Ojalá trajéramos un Ferrari, pero mira, no nos quejamos, Jesús, a pincel, como dicen, también se vale. El metro, todavía es eficiente, aunque uno corre algunos riesgos al subirse a él. Entonces, vamos tranquilos, no hace falta el Ferrari. Lo que sí hace falta siempre es tener algo para ver, ya sea en nuestras casas, ya sea en las salas de cine. Y te voy a decir una cosa, siempre pensar en términos electorales, en temas electorales, que ya estas últimas 2-3 semanas que hemos grabado este podcast me he dado cuenta de que de aquí para el Real vamos a seguir hablando de las elecciones. Entonces empatar el tema de repente será complicado, pero vamos a hacer un esfuerzo. Sin embargo, creo que hablar de elecciones puede llegar a ser algo que se sienta como un trago amargo, que nos angustie, que nos preocupe, que nos arrebate un pedacito de felicidad. Y hoy traigo una recomendación que creo, espero, deseo, pues le dé mucha felicidad al público, así como me la dio a mí. Se convirtió en una de mis películas favoritas en lo que va del 2024, y estoy hablando de la nueva película de Wim Wenders, director alemán que hizo películas como París, Texas, las Alas del Deseo, entre un montón más. También él es el director de aquel documental sobre la bailarina Pina. En fin, un cineasta muy importante en la historia contemporánea, que está de regreso con una película que a grandes rasgos, Jesús, es una historia muy sencilla, muy simple, incluso diría que raya en lo bobo y pues irrelevante o intrascendente pudiera parecer, pero al contrario termina siendo una de las experiencias más trascendentales que puede tener alguien. Ya me intrigaste, Gonzalo. La película se llama Perfect Days, Días Perfectos, Jesús. Es la historia de un hombre japonés, un japonés que vive en Japón y que se dedica a limpiar los baños públicos.
Ese es su caray. trabajo y prácticamente esa es su vida y prácticamente eso es lo que vamos a ver en la película. A un hombre que va de baño en baño haciendo la limpieza y que en su ir y venir se va encontrando con diferentes personajes, se va encontrando con diferentes personas que cumplen diferentes funciones igual de ordinarias, pero que es gracias a la forma de ver el mundo, a ciertos momentos de intercambio de ideas y de sensibilidades, que se convierte en una película muy reflexiva y muy linda sobre eso, sobre el poder de conectarnos, sobre el poder de disfrutar lo que realmente es importante y cómo muchas veces eso que es importante puede ser lo más cotidiano, lo más básico y lo más sencillo, como sentarnos y ver las hojas de un árbol moverse, escuchar nuestra canción favorita, porque además el soundtrack es espectacular, es muy impresionante. Y tuve la oportunidad de platicar precisamente con este director, con Wim Wenders. Además de echarle flores, como lo estoy haciendo con la película, tuve la oportunidad de echárselas a él, pero le pregunté algo muy particular, porque hace poco tuve la oportunidad de platicar con otro gran director, Werner Herzog, y los dos, sus más recientes películas las fueron a rodar a Japón. Aquella otra película hablaba de otro tema completamente distinto, pero yo le pregunté qué hay en Japón y cómo funciona, de qué sirve el salirte de la estructura occidental, social, para pues hacer un retrato sobre la felicidad en este caso. Y esto fue lo que me dijo Wim. Claro, su cultura es diferente a la de los alemanes. Me gusta mucho estar en Japón. En Japón me siento como en casa. Amo a la gente de Japón. Tienen un gran sentido de responsabilidad social. Son muy cívicos y les interesa el bien común. En Europa, el sentido de la comunidad fue víctima de la pandemia. La gente perdió el orden. El parque de mi vecindario fue destruido en la pandemia. Cuando llegué a Japón para hacer esta película, fue después de esa pandemia y la gente venía del encierro. Y fue hermoso ver tanto respeto y cuidado en la forma en la que retomaron sus ciudades. Ese fue el punto de partida para hacer la película. Me encantó ver que la pandemia tuvo un efecto muy distinto. La gente era más cuidadosa que antes. Eso me inspiró para contar esta historia y crear este personaje. Bueno, pues ahí escuchábamos, Jesús, a Wim Wenders hablar sobre eso que muchos dijimos de este lado del mundo que iba a pasar, nos saldremos de la pandemia cambiados, saldremos de la pandemia distintos. Y pues él aquí lo que decía es que en Japón la pandemia sí realmente les cambió. La gente ha salido a las calles, ha recuperado la identidad y el sentido de comunidad y cómo pues parte de ello le contagió cuando él visitó aquel país y decidió que quería hacer una película en la cual se reflejara esa capacidad de las personas de salir y retomar por cariño a lo que tienen a su alrededor, pues estos espacios públicos. La verdad es que si tienen la oportunidad, yo sé que suena a una película que podría no despertarles mucho interés, pero créanme que les va a cambiar la vida, o al menos les va a cambiar el sentido del humor, ir a ver Perfect Days de Wim Wenders. Y vaya que hace falta en época electoral recuperar un poco tranquilidad y sobre todo darte pues una dosis de felicidad, mi querido Gonzalo. Exacto, no se trata de dejar de ser críticos, no se trata de dejar de lado que también son importantes estos temas, pero a veces es bueno frenar, ver el piso y decir, mira, estoy bien parado, tengo equilibrio, tengo un techo arriba, un piso abajo, vamos bien. Ahora entienden por qué Pucha Play y Gonzalo Lira Galván es importantísimo en Entre Washington y México, porque además de que llega en su patín en el metro o en su Ferrari, siempre nos trae las cosas adecuadas. Gonzalo, un abrazo. Otro para ti. Ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast.
Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.